¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a su programa, Agenda Mediática. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. El día de hoy, pues bueno, como ya habíamos platicado en días anteriores, días previos, programas previos, pues muchas personas han solicitado hablar sobre el punto de vista de Internet y el papel que actualmente juega Internet en la cuestión educativa. Para ello, pues nos vimos en la necesidad y por supuesto en el sentido de contactar a una de las personas expertas en el tema. Me complace saludar a la doctora Luz María Garay. Doctora, muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bueno, doctora, en ese sentido, usted como investigadora, educadora, por supuesto, en la Universidad Pedagógica Nacional y por supuesto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y pues también como una de las investigadoras y especialistas en el tema de la alfabetización digital y en el ámbito también de la educación en línea, me gustaría saber cuál es, desde su punto de vista, el reto que actualmente estamos enfrentando los mexicanos y por supuesto a nivel global, con todo lo que está conllevando esta coyuntura del COVID-19. ¿Qué ve, qué está viendo en esta dinámica actual comunicativa y por supuesto educativa en esta coyuntura del COVID-19? Sí, bueno, pues me parece que la pregunta es bien importante. Yo sé que en este momento hay muchos espacios, foros, seminarios y demás, en donde muchas de las personas que trabajamos en el tema estamos intentando ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo, sobre todo porque lo que estamos previendo muchos, entre ellos yo, es que este asunto de la irrupción así tan de golpe de la necesidad del uso de la tecnología, internet, entornos digitales y plataformas en el ámbito educativo, va a ser un asunto para largo. Es decir, creo que no se va a resolver ahorita en un mes o en 2 meses, sino que con todo lo que nos han ido planteando de las posibilidades de los rebrotes del COVID, en lo que salen las vacunas y demás, pues tal vez nos vamos a tener que enfrentar también en algún otro momento a una contingencia similar, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que pensar en esto como una emergencia en este momento, pero como un posible escenario en el futuro para el cual creo que tendríamos que estar como preparados, ¿no? Ahí me parece que el papel que está jugando la tecnología es importante, pero nos pone de frente a reflexiones importantes como las brechas de acceso a la tecnología en dos sentidos. El equipamiento que se requiere y la conectividad necesaria para poder entrar a espacios digitales, ¿no? En Internet, que pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, a las plataformas totalmente para la parte educativa, ¿no? Como Moodle, como los Google Classrooms, como el viejo pero siempre útil Blackboard, que muchas escuelas lo siguen usando, ¿no? Plataformas de videoconferencias que no necesariamente están pensadas para cosas educativas, pero que también en la emergencia se están empleando para eso, como Skype, como Zoom, como Meet, que vienen en las suites de Google, etcétera, ¿no? Pero también entrar a las páginas en donde se está ofreciendo material, ¿no? La propia CEP está ofreciendo material en su portal, libros, actividades, videos, etcétera. Sí, claro, pero todo eso requiere equipo y conectividad para poder entrar. Entonces, una de las primeras cosas, me parece que tenemos que voltear a ver es que esa brecha de conectividad y de acceso está generando una desigualdad muy fuerte. Es decir, no es, tal vez la palabra adecuada no es generar, está evidenciando la desigualdad social y económica existente, pero que en el caso concreto de la tecnología se agudiza todavía más, porque además es el único mecanismo que se está encontrando para intentar resolver y salvar el año escolar en los distintos niveles educativos. Esa es una primera reflexión, me parece que debemos de reconocer. Y una vez que nos situamos en el otro escenario, que es aquella población que tiene acceso a equipo, que tiene conectividad, ¿no?
está enfrentando otro tipo de problemáticas. Y aquí me referiré a los profesores, pero también a los estudiantes de los distintos niveles. ¿Qué está sucediendo? Pues que el modelo pedagógico, digamos, tradicional, presencial, ha implicado que los profesores y los estudiantes tengan justamente preparación, habilitación para los sistemas presenciales y en donde el uso de la tecnología era más bien como de una herramienta de soporte, de apoyo, más ocasional, más como auxiliar, digamos, ¿no? Pero para una modalidad en línea, que es como a la que se supone que tendríamos que estar haciendo, que es incorrecto hablar que estamos haciendo educación a distancia ni educación en línea, estamos resolviendo como podemos, pero en realidad nadie está respondiendo a los modelos que realmente implican ese tipo de modalidades educativas. Pero, digamos, pensemos que estamos intentando hacer uso de todos esos recursos, y bueno, pero no todos tenemos los mismos niveles de habilitación o de habilidades digitales que forman parte de la alfabetización digital, y eso está generando otro tipo de desigualdades, ¿no? Maestros que eh, tienen idea de cómo entrar al mundo de lo digital y lo están haciendo lo mejor que pueden. Incluso algunos hasta están encontrando muchas ventajas en estarlo haciendo de esa manera, pero también hay otros profesores que no pueden hacerlo porque no saben cómo hacerlo. Y entonces empiezan problemas los propios estudiantes. Hay un maestro que lo hace muy bien, hay un maestro que lo hace muy mal. Y entonces estamos perdiendo este sentido empático de pensar que no todos los maestros saben cómo llevar sus clases al entorno digital. Con los estudiantes pasa algo similar. No todos tienen acceso y conectividad, pero aún aquellos que lo tienen, no necesariamente están en la edad de ser autónomos en los procesos de aprendizaje, porque ellos están en modelos presenciales, en donde dependen mucho de la indicación del profesor, del trabajo en aula, del compañero del equipo, ¿no? Y de repente ahorita les dice frente a una pantalla, ¿no? Vas a escuchar al profesor, vas a tomar notas y luego vas a hacer una tarea. Pues sí, pero el chico no tiene desarrolladas estas habilidades de aprendizaje autónomo, ¿no? De independencia, e involucra a otros actores que son los padres de familia, ¿no? Entonces me parece que el Internet, como siempre, está jugando un papel protagónico importantísimo para resolver el problema, pero al mismo tiempo está generando otro tipo de problemáticas a atender. Ok, doctora, usted acaba de poner, digamos, en el terreno elementos que me gustaría ir desglosando. Por una parte, estamos viendo el papel protagónico que actualmente está teniendo, digamos, Internet en esta coyuntura. Eso en ese sentido. Pero por otra parte, estamos desglosando la adecuación, digamos, de modalidades de educación al terreno, pues, digital, que muchas de esas dinámicas no estaban hechas para el terreno digital y estamos viendo esta adecuación. Pero toca un terreno que es el que me llama mucho la atención, que tiene que ver precisamente con la alfabetización de cada uno de los actores que conlleva este proceso educativo, que son desde los maestros hasta los estudiantes, pero también tiene que ver con una cuestión también de cierta desigualdad en ambos actores. Mi pregunta va a raíz de estos elementos que usted toca. En ese sentido, ¿México estaba preparado o había estado preparado para enfrentar, digamos, esta coyuntura en el terreno digital? Eso por una parte. Y en el segundo, actualmente, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, solamente 83 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Estamos hablando que de dos terceras partes de mexicanos tienen acceso a este medio de comunicación, dejando, digamos, casi a 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. En ese sentido, estamos viendo también que hay una desigualdad en otros ámbitos que son las zonas marginales. Me gustaría que platicáramos un poco en el terreno sobre cuál es entonces la dinámica que actualmente están haciendo las autoridades y qué deberían de hacer a futuro porque posiblemente puedan ver estos rebrotes de esta pandemia o de esta coyuntura que estamos actualmente viviendo, doctora. Sí, bueno, lo de la desigualdad ya con los datos que tú mismo señalas es muy clara, ¿no? De acceso de entrada.
Y luego, lo que ha pasado con los profesores yo creo que ahí otra vez tenemos que marcar una diferencia entre los sistemas públicos y los sistemas privados de educación. ¿Por qué? Porque es evidente, digamos, en los datos de distintas investigaciones que se han hecho en México, en América Latina, que los colegios privados, las universidades privadas pueden y han invertido mucho más en la incorporación de la tecnología digital en sus espacios físicos, pero también han incorporado la tecnología como parte central de sus procesos pedagógicos, aunque sea como de acompañamiento y herramienta, no como modalidad. Aunque también es cierto que la modalidad a distancia en las escuelas particulares ha garantizado que exista toda la capacidad tecnológica de apoyo y de acompañamiento, pero también de formación de los profesores. Mientras tanto, en la educación pública, estamos hablando a nivel superior, si bien también las universidades han hecho esfuerzos importantes para incorporar la tecnología, tenemos direcciones de tecnología, direcciones de capacitación de profesores, en general casi en todas las universidades. Ha sido desde hace años una línea estratégica de ANUYES, este asunto de planear la educación del futuro, ¿no? Visibilizar la educación del futuro, en donde la tecnología juega un papel clave. Entonces, es decir, en el discurso la tecnología ha estado presente. Hay acciones que sí han permitido la incorporación de la tecnología, pero cuando uno baja a los procesos reales de formación de los docentes es donde empezamos a encontrar una serie de desigualdades e irregularidades, ¿no? Que lo único que hacen es ahondar otra vez esta brecha ya en el nivel del conocimiento y de la habilidad digital. Podemos encontrar, por ejemplo, profesores de nivel superior que pueden usar la tecnología para preparar sus clases, que buscan información en Internet, ¿no? Que pueden publicar algunas cosas en ciertos espacios, que pueden tener blogs o páginas personales, eso está muy bien. No todos, pero puedes encontrar profesores que lo hacen. En algunos trabajos en los que yo participé y en alguno incluso que yo coordiné, hablábamos de las habilidades y de la incorporación que tenían los docentes en, por ejemplo, la difusión, el trabajo de investigación y la difusión, y lo hacen muy bien. Pero cuando llegábamos al terreno de uso didáctico de la tecnología empezaban los problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente se requieren procesos de formación, a veces que se tengan que dar desde las propias instituciones, cursos de actualización, diplomados, etcétera, pero que no todos los maestros pueden tomar esos cursos y esos diplomados. ¿Por qué? Pensemos en una universidad como la UNAM, por ejemplo, en donde un profesor de asignatura que va 4 veces a la semana, ¿no? Y que trabaja profesionalmente en otra parte, bueno, pues no tiene tiempo necesariamente o no está dentro de sus prioridades aprender el uso didáctico de la tecnología. No porque no existan cursos, sino porque no tienen tiempo. Otros porque en sus instituciones no hay cursos. Otros porque los cursos no son obligatorios. O sea, razones hay miles. Y en realidad lo que se ha documentado es que los maestros incorporan la tecnología desde una perspectiva didáctica mucho a partir de procesos de autoaprendizaje, porque tienen interés en hacerlo y aprenden cómo hacerlo. En esta contingencia, evidentemente, esas diferencias saltan a la vista de inmediato. ¿Por qué? Pues porque los profesores no estamos formados para la incorporación de tecnología didácticamente y mucho menos para trasladar nuestros cursos a modalidades digitales. No tenemos idea y eso es lo que nos hace ver cosas que seguramente tú y muchas personas que nos están viendo en este momento lo han vivido. Es que me dejaron en una semana 500 páginas de leer y me dejaron 2 ensayos, pero además quieren que entre a clases a la plataforma, pero es que no me da tiempo. Claro, porque las modalidades a distancia en plataformas digitales implican pensar el tiempo de otra manera. El modelo pedagógico se centra mucho en el estudiante, en el tiempo del estudiante y en la dosificación y diversificación de materiales. Ahorita lo que encontramos es PDFs por todas partes, ¿no? Cuestionarios por todas partes, mails con preguntas o bustos parlantes, ¿no? Que quieren que estén 2 horas los estudiantes pegados ahí. ¿Por qué? Pues claro, porque no estamos formados, alfabetizados
en la incorporación de la tecnología digital con una perspectiva didáctica que responda a una modalidad digital. O sea, eso es lo que nos está pasando. Las escuelas privadas, insisto, tal vez tenían algunas cosas un poco más resueltas porque hay más posible capacitación del personal. No estoy generalizando, pero hay universidades que sí lo tienen como parte de la capacitación de verano, por ejemplo, de sus profesores, ¿no? Y lo otro que me decías al futuro, bueno, y eso que solo estamos hablando de educación a nivel superior, media y básica es una locura que es donde me parece que están más graves los problemas. ¿Por qué? Pues porque los maestros de educación primaria tienen, cuando uno ve realmente cómo es el día a día de un profesor de una primaria, es impresionante la cantidad de trabajo que hay, ¿no? Las cartas de planeación por día, por unidad, por actividad, por semana. Todo tiene que estar perfectamente documentado, ¿no? En función del libro de texto, el material que van a emplear, etcétera. Ahí sí, si bien han existido muchos esfuerzos desde los distintos gobiernos de nuestro país para incorporar la tecnología, no lo hemos logrado del todo. Sigue habiendo una desigualdad importante dentro del propio sistema educativo público, en donde tú puedes encontrar escuelas que formaron parte de los padrones de escuelas, las famosas escuelas de calidad, las PEC, en donde hay mucha infraestructura tecnológica, porque les dotaba de equipamiento el gobierno federal, pero también el gobierno estatal y algunas fundaciones, digamos, que también les daban equipamiento y formación. Claro, pero te encuentras otras escuelas en una situación precaria, en donde hay poco equipamiento y hay cero alfabetización y trabajo con los maestros. Y de repente les pides a todos que operen más o menos de la misma manera cuando no estamos asegurando condiciones de ningún tipo, ¿no? Ok, doctora, acaba de dar dos elementos que nuevamente quisiera destacar. Primeramente, el tiempo que le dedican, digamos, los profesores hoy en día a la construcción de herramientas o distintos elementos para desarrollar, digamos, sus clases o sus contenidos para su clase. Y la segunda, que tiene que ver precisamente con ahora el otro lado de la moneda. Hablamos de los profesores, ahora los alumnos, en ese sentido, que no están, digamos, preparados o no estaban preparados para este modelo. Y ahora también viven una saturación de materiales que les hacen llegar muchas veces los docentes, pero también están enfrentándose a una parte de autoaprendizaje y de consultar diversas fuentes en un medio de comunicación que se caracteriza por tener infinidad de información. Bajo esa dinámica, entonces, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Por una parte, el tiempo que actualmente se están destinando muchos de los docentes, muchos de los alumnos, está reportándose, estaba leyendo el otro día notas del País, notas de la Jornada, del Universal, que los docentes hoy en día están terminando jornadas agotadoras, por una parte, y también los alumnos. En ese sentido, la pregunta es va encaminada a lo siguiente. ¿Cuál es el reto que actualmente también los alumnos están asumiendo? ¿Cuál es el tiempo que le están destinando? Y sobre todo porque ahora las dinámicas las estamos compartiendo desde el hogar. Básicamente porque antes tú tenías un espacio propio para desarrollarte, que eran los salones de clase, los cubículos en las universidades o salones especializados para tener esta dinámica de aprendizaje. Hoy en día pues estamos viendo que estas dinámicas pues las estás compartiendo también a la par con pues las personas que integran tu hogar, que muchas veces el internet se satura, está propiciando también, digamos, compartir a lo mejor un dispositivo con muchas personas o en muchos casos también compartiéndolo pues con mascotas, con menores de edad, con pues personas que en su momento pues propician que el aprendizaje sea otro porque te distraen, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es el papel o es el rol que actualmente también se está desarrollando en la dinámica de aprendizaje de los alumnos? ¿Cuál es el reto que también se están enfrentando los alumnos? Y por supuesto también pues los docentes en casa, porque los docentes en casa también estaba leyendo que las mujeres también hoy en día están asumiendo un doble papel como mujeres en casa y sobre todo como docentes en casa. Esa es ahora la pregunta que me gustaría que empezáramos a abordar, doctor. Muy bien. Bueno, sí, esa parte que tú señalas también es muy importante, que es el asunto de los tiempos.
ya decíamos cuánto tiempo implica para los profesores en todos los niveles preparar los contenidos de sus clases, buscar materiales e intentar llevarlo al terreno de lo digital. Para los alumnos, como bien señalabas tú, también está implicando un esfuerzo importante del tiempo que le están dedicando, porque además esto que tú señalas es algo que yo creo que poca gente le presta la suficiente atención, que es el asunto de los espacios y pensar los tiempos en función de los espacios, porque otra vez es como este choque de realidad de decir, a ver, no todos vivimos de la misma manera. Con una anécdota muy rápida te lo puedo comentar. He hablado con amigas, señoras igual que yo, ¿no? Que tienen hijos en edad de, tenemos hijos que van en bachillerato, están terminando el bachillerato, y que tienen ciertas condiciones como una habitación para ellos solos, una computadora, se pueden conectar, no hay más hermanos, entonces, digamos, pueden hacerlo más o menos bien. Pero hay otras en donde llegó la contingencia y había 2 computadoras en casa porque los papás tenían cubículos para trabajar, oficinas, etcétera, con sus propios equipos, y ahora llevarse la oficina a la casa implica usar el equipo de la casa, pero se suma con las clases de los hijos. Y entonces empieza el problema de los horarios para poder estar buscando la información de la tarea, hacer la tarea, conectarse a las clases simultáneo a otro hermano y al mismo tiempo que los papás. Entonces, claro, habrá familias donde tal vez puedan ir y comprar un par de tabletas, una computadora, pero pensemos qué gasto tan fuerte puede ser para una familia enfrentar una cosa así. Hay familias que no pueden enfrentarlo de la misma manera. Hay casas en donde no hay habitaciones dedicadas al estudio ni al trabajo, porque no eran necesarias, porque había espacios para hacerlo. O sea, yo me iba a mi escuela, yo me iba a mi oficina, y entonces en mi casa no hay un lugar para trabajar, porque no todo mundo se dedica como nosotros, como tú, como yo y como muchas personas, ¿no? A un trabajo académico que requiere que tengas una especie de pequeño estudio en tu casa, ¿no? Hay gente que no, que se conecta en la cocina, que se conecta en la sala y todos tienen que callarse, en fin. Entonces, ahí me parece que hay un punto en el que no se está poniendo mucha atención y que pega muy fuerte con el proceso de aprendizaje, porque es el tiempo que tengo que dedicarle, la disputa por los equipos o la no disputa por los equipos, pero el tiempo que tengo que dedicarle, y que me pidan que aprenda lo mismo, me parece que es uno de los errores que estamos cometiendo. Es decir, el aprendizaje de contenidos y memorístico, yo estoy casi segura que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay procesos de autonomía de aprendizaje y en condiciones totalmente adversas y distintas a las que yo estaba acostumbrado, pues es evidente que no lo voy a lograr. Mientras más pequeños son, la posibilidad de distracción es mayor, ¿no? He escuchado con compañeras, amigas, colegas que tienen niños en edad preescolar, que los niños se tienen que levantar a las 7 de la mañana para las 9 ya estar conectados en sus primeras clases y se desconectan a las 2 de la tarde. ¿Qué absurdo es ese? Son niños de 6 años, de 5 años. ¿Quién tiene que estarlos acompañando? Algún adulto, cuando bien les va. Y volvemos al punto de este asunto de los privilegios nos nubla la posibilidad de ver que hay otras condiciones en otro tipo de composición de familia, en donde la condición económica incide muy fuerte, ¿no? En donde estamos haciendo un proceso totalmente desigual otra vez. No es lo mismo un niño con una mamá o un papá que se puede dedicar a ayudarle a buscar la información, las tareas, sentarse con él, que un niño que los papás también tienen que estar trabajando en casa simultáneamente en juntas o qué sé yo, o que tienen que salir a la calle a trabajar y que no hay un acompañamiento para ese niño. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que lo estamos haciendo mal, sobre todo en la parte de educación primaria. Claro, alguien me puede decir, es que tú estás mal porque lo que estamos haciendo es generarles cierta cotidianidad, cierta estructura de tiempo, cierta aparente continuidad de las actividades. Yo no digo que no, pero lo que tenemos que pensar es qué está pasando con los que no pueden estar en esas condiciones, ¿no? O sea, hay que tener como las dos caras de la moneda. Con los chicos ya más grandes, que se supone que tienen capacidad autónoma de procesos de autoaprendizaje,
los estamos saturando de información, de tareas y demás, tal vez lo estén resolviendo mejor porque ya es otra edad, ¿no? Es otro tipo de procesamiento de aprendizaje el que están haciendo y habrá que ver qué resulta de todo esto, ¿no? Hacia dónde llevan las reflexiones ya ellos, pero otra vez, estamos pensando en chicos de áreas de sociales, de humanidades, en donde sí puede funcionar la cosa así. ¿Qué está pasando con los chicos de carreras como medicina, arquitectura, ingeniería, que estaban en trabajo de campo o en laboratorios, que va súper vinculado a la parte digital? Pues ahí ya nos iremos enterando. Ojalá alguien esté investigando qué está pasando en otras áreas de conocimiento que no son las sociales y las de humanidades, ¿no? Muy bien, doctora, en ese sentido, voy a llevar la conversación ahora en ese punto que usted toca, que tiene que precisamente ver con el proceso de acompañamiento. O sea, ya tocamos a dos actores, que son los docentes, los alumnos, ahora también los papás. En ese sentido, en el rol que actualmente juegan en todo este proceso, sobre todo viéndolo cuando hoy en día no solamente es darle el dispositivo a los jóvenes, no solamente es darle el internet o darle el espacio para que puedan, sino también es decir el acompañamiento para buscar información que muchas veces los jóvenes no tienen, digamos, las habilidades, a lo mejor eran muy buenos en redes sociales o en cuestiones de entretenimiento, pero ahora en un terreno educativo. ¿Qué papel también están jugando los padres en esta dinámica? Sobre todo hablando de que los padres deben en muchos casos supervisar lo que están viendo los jóvenes y sobre todo los más pequeños. ¿Qué papel actualmente también están jugando los padres en el proceso formativo? Y si ese proceso formativo también está adecuado para que los papás jueguen, digamos, este papel medular o como mediadores en llegado caso, para saber o ayudar a los jóvenes a discernir de información veraz, de información falsa, que también hoy en día la educación también se está enfrentando a ese dilema en el sentido de cotejar información que ayude a los jóvenes a un proceso de construcción educativo, pero también hay información que muchas veces no abona o no ayuda en ese proceso informativo. ¿Qué papel juegan los jóvenes y sobre todo qué papel juega también la información en este proceso de aprendizaje, doctor? Claro, bueno, pues yo creo que también tiene que ver mucho con esto que me decías en la pregunta anterior de los tiempos, ¿no? El tiempo y la búsqueda de información y el tiempo que toma. ¿Por qué? Otra vez pensemos en los chicos y los niños que están ahorita en sistemas presenciales y que están intentando resolver a través de tecnología, ¿no? Ellos no están acostumbrados necesariamente a hacer búsquedas más sistemáticas. Entonces, lo que me he percatado en algunos sectores es que les están mandando los propios maestros los materiales, ¿no? En los casos en que no, que puede ser más en otros, en niveles medio y superior, ¿no? Medio superior y superior. Entonces, ese tiempo hay que sumarlo al tiempo de revisión de materiales y además el tiempo que tengo que invertir yo para buscar material para las tareas de 5 materias, o 6 o 10 o las que lleven. Y si a eso le sumamos que no tengo criterios de búsqueda, entonces empieza un merequetengue. ¿Por qué no tengo criterios de búsqueda? Pues porque nadie presta mucha atención. Ahí sí lo puedo decir con la certeza que me dan algunos trabajos que realicé. Con jóvenes universitarios decían, no, sí, no, está bien buscar en Internet, nos gusta buscar en Internet, pero no sabemos cómo buscar en Internet, es decir, qué criterios académicos son los que debo de seguir, y ellos generan los suyos propios, o sea, van acompañándose entre ellos, preguntando, etcétera, y yo les preguntaba siempre, ¿y entonces qué esperarías que haga tu maestro para guiarte en esas búsquedas? Y me decían siempre que nos guíen en las búsquedas, es decir, necesitamos que nuestros maestros nos orienten con criterios de búsqueda de fuentes adecuadas, correctas, actualizadas, etcétera, porque lo que suele suceder es que los maestros nos enojamos porque buscan en páginas que nosotros, o portales o revistas que nosotros sabemos que no son adecuadas, que no son correctas, deja tú que sean falsas o no, simplemente que ni siquiera tienen ninguna rigor, digamos, de trabajo, pero pues no nos encargamos de decírselos. Entonces, en lo que ellos descubren ese proceso es tiempo.
Y en una contingencia como esta es el triple de tiempo, porque además es rápido encontrar información para resolver lo más rápido que puedan todas las tareas que tienen pendientes, ¿no? Y nos pone en el escenario que tú señalas bien de las noticias falsas o información incluso hasta nociva que pueden estar consumiendo, porque ahora tienen un acceso mucho más amplio, digamos, o más permanente, y en algunos casos, que decirlo, tienen la excusa ideal para estar en Internet mucho tiempo diciendo que hacen tarea, ¿no? Ujú. Y a lo mejor están haciendo tarea, pero de paso están haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Jugando, chacoteando, qué sé yo. Lo cual no está mal, digamos, pero volviéndonos al terreno de los peligros en la red, pues sí es muy importante el papel de los padres de familia en las familias en donde existen las condiciones para que los padres puedan estar, ¿no? Mientras más pequeños los niños, más acompañamiento requieren. Para resolverles la ansiedad de la búsqueda de la información de la tarea, porque es demasiada responsabilidad para ellos y entonces hay que apoyarlos, y con los un poquito más grandes como los adolescentes para orientarlos en ciertos criterios de buscar información veraz, ¿no? Oportuna, confiable, etcétera. Ya con los más grandes, que son nuestros universitarios, creo que ahí el papel de los papás ya no es tanto de un acompañamiento, en realidad los papás ya no figuran tanto ahí, ¿no? Sino más bien figuran con los más pequeñitos para que no sean presas de campañas de desinformación en el peor de los casos o que caigan a páginas que incluso puedan ser peligrosas para ellos, ¿no? O sea, el acompañamiento debe ser constante. Una recomendación para la audiencia que te esté viendo, nos esté viendo en este momento es justamente en las propias redes están circulando mucho apoyo de tutoriales, infografías, conversaciones con maestros, con investigadores, etcétera, que están dando apoyo para que justamente identifiquen los niños, los chicos, incluso los propios adultos, ¿no? Noticias falsas o vayan generando criterios de búsqueda de información un poco más útil, digamos, para estas circunstancias. Híjole, doctora, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que concluya, sí me gustaría preguntarle, ya para cerrar esta conversación. Sí. Ahora, había una visión antes un poco peyorativa en contra de Internet y sobre todo de la educación a distancia previo al COVID. Ahora, con todo lo que está ocurriendo, ¿cree que ha cambiado, digamos, o Internet está jugando un papel medular en la formación de millones de personas alrededor del mundo? Y sobre todo, ¿qué papel debe de seguir jugando Internet en los procesos educativos que se vienen a futuro con todo lo que implica toda esta pues, coyuntura del COVID-19? Para usted, entonces, ¿cuál sería el escenario de Internet a futuro? Sí, bueno, pues a mí me parece que va a seguir siendo un protagonista central en muchos ámbitos sociales, específicamente en la educación, para todas las modalidades, ahora sí, es decir, sin duda para la modalidad a distancia en línea, que como tú bien señalas, siempre se ha visto como de segunda, ¿no? Como si no fuera buena. Yo creo que este ejercicio obligado en el que estamos metidos todos nos está haciendo valorar el trabajo que implica para los profesores y tutores de los sistemas a distancia mantenerse trabajando en una modalidad así, valorar mucho más su trabajo y valorar a la propia modalidad a distancia, ¿no? Eh, los que seguimos en los sistemas presenciales, que a lo mejor vamos a tener que transitar a modelos híbridos, ¿no? Que es esto de ciertos días presencialidad en aulas y otros días manejo en plataformas, porque no sabemos cómo va a ser el regreso, sobre todo en las universidades masivas como la UNAM, la UAM, el POLI, la UPN, ¿no? La tecnología, Internet y los entornos van a jugar un papel central y por lo tanto deberíamos de promover más estrategias de alfabetización digital para alumnos, pero también para estudiantes. Muy bien, pues doctora, pues mil gracias por este diálogo, esta conversación sobre un tema medular hoy en día. Le agradecemos mucho haber conversado con nosotros aquí en Agenda Mediática. Esperamos volver a tener la oportunidad de conversar con usted en el terreno educativo, en la educación a distancia y sobre todo el tema de alfabetización digital.
y le reitero mucho nuestro agradecimiento por estar con nosotros a la doctora Luz María Garay, investigadora profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, buena tarde. Buena tarde, doctora.